Bueno, vamos a hablar de los mecanismos como componentes de las máquinas. Los mecanismos sirven para transmitir y transformar el movimiento. Un mecanismo transmite el movimiento entre un punto y otro de la máquina y generalmente lo transforma. ¿Y qué es lo que transforma en el movimiento? Pues puede transformar el tipo de movimiento o puede transformar los componentes del movimiento, que es lo que vamos a entrar en la diapositiva sucesiva. Tipo de movimiento. Pues tenemos movimiento rectilíneo, en línea recta, tenemos movimiento circular alrededor de un eje y movimiento alternativo. Esos son los tres tipos de movimientos que nos podemos encontrar y, por ejemplo, aquí tenemos un mecanismo biela-manivela en el que un movimiento circular se transforma en un movimiento alternativo. Componente del movimiento lineal. Otra cosa que también se puede transformar. Pues en la potencia en un movimiento lineal viene dada por la fuerza y la velocidad. Para obtener la potencia en vatios, si multiplicamos la fuerza que aplicamos al movimiento Newton por la velocidad que tiene este movimiento en metros por segundo, obtenemos la potencia en vatios. Os he puesto un pequeño ejemplo de un pequeño problema para que practiquéis. Por lo tanto, pausar el vídeo ahora y podéis practicar con este pequeño problema que ahora desarrollaremos. En este pequeño problema lo que vamos a hacer es calcular la potencia multiplicando la fuerza por la velocidad. Pero antes de eso tenemos que respetar las unidades. La velocidad que viene en kilómetros hora la vamos a transformar en metros por segundo. Y ahora, una vez que ya tenemos, la potencia será igual a la fuerza que aplicamos por la velocidad que tenemos. 100 newton multiplicado por 27,78 metros por segundo. 2.778 vatios. Este es un ejemplo sencillo de aplicación de la potencia. Esto es muy importante en los mecanismos porque son elementos que pueden transformar estos dos componentes. Podemos transmitir la misma potencia pero variando fuerza y velocidad. Esto también lo podríamos hacer en movimiento circular, pero tendríamos que definir en este caso como elemento que me sirve para la potencia en un movimiento circular la velocidad angular, que ya no es la velocidad lineal, sino el arco de circunferencia que describe por segundo según la velocidad del elemento circular. Y en vez de usar fuerza, usamos lo que se llama momento de una fuerza, ya que lo que crea giro no es solamente la fuerza, sino que es la fuerza multiplicada por la distancia entre la fuerza y el eje de giro. A ese producto de la fuerza por la distancia al eje de giro, en el movimiento circular que estamos provocando, es a lo que llamamos momento de una fuerza. Se mide en newton por metro y se obtiene multiplicando, como he dicho, la fuerza en newton por la distancia de la fuerza al eje de rotación en metro. Entonces, en un movimiento circular ya no sería fuerza y velocidad, sino momento por velocidad angular. Siempre expresando la potencia, para que te den la potencia en vatios, el momento tiene que ir en newton metro y la velocidad es angular en radianes partido por segundo. Y se aplica exactamente igual que antes. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo en el que tenemos una rueda de 90 centímetros de diámetro, le aplicamos una fuerza tangencial de 100 newton, tangencial significa en el borde, ahí aplicaríamos la fuerza de 100 newton, y esa fuerza haría que se mantenga una velocidad de 10 radianes segundo. ¿Qué potencia desarrollaremos? Os dejo un momento para que copiéis e intentéis el ejercicio poniendo el vídeo en pausa. Y ahora pasamos a describir. Pues sería multiplicar el momento que crea esta fuerza
que en este caso el momento viene descrito por la fuerza F que colocamos tangencial y la distancia, que en este caso es el radio, que serán 45 centímetros. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿O cómo lo hacemos? Pues para calcular el momento multiplicamos la fuerza en newton, 100 por la distancia en metros. Son 45 centímetros, 0,45 metros. 45 newton por metro. La potencia se halla de multiplicar el par por la velocidad angular en radianes, que ya me lo dan el problema. Y obtendríamos la velocidad. La potencia en vatios.